Conectando, el tema que vamos a hablar es sobre todos los ríos conducen al mar. Un título supremamente poético que en el fondo lo que queremos hablar es la importancia de la meditación y es por eso que vamos a hablar sobre la relación que tiene la ciencia y la fe, el occidente y el oriente. Entonces pues vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a una persona supremamente especial, un hermano franciscano, se llama Gustavo de Argentina, que ya lo estoy viendo por ahí. Bueno, ahí le mandé la solicitud a Gustavo. Hola hermano, ¿cómo estás? Sí, pero muy bien, muy bien. No sé si se escucha bien así o será mejor sin los auriculares. Se escucha como un poquito distorsionado el sonido. A ver si saco, a ver, los datos quizás no tengo buena señal de... Ahora se sigue escuchando distorsionado. No, ahí está mucho mejor. Hola Súper. hermano, ¿cómo estás? Pero muy bien, un gustazo. Ay, qué bueno poderte encontrar en estos en vivos. Así es. Bueno, entonces, pues demos inicio a este live, a este evento que se ha titulado Todos los ríos conducen al mar. Pero antes de entrar en el tema y en esta pequeña reflexión en la que vamos a tener en esta tarde, pues hablemos un poco de ti, hermano Gustavo. Entonces, cuéntanos tú en dónde vives, a qué te dedicas. Veo que también eres franciscano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, estoy en Argentina. Soy fraile quizás desde hace algunos añitos más que vos. Eh, Llevo 33 años en la orden, Mm. unos cuantos. Bueno, poquitos, Y poquitos. sí, 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 son algunos añitos. Ujú. Pero bueno, bien, acá, caminando, intentando, hoy en un día tan importante, ¿no? El día de Clara, Sí, hoy día es celebrar. Santa Clara de Asís, nada más y nada menos que 11 de agosto. La verdad, mira que yo no caí en cuenta cuando pues estábamos hablando y coordinando el en vivo y no caí en cuenta cuando ya es, ay, sí, cierto. Pues, de hecho pusieron en uno de los comentarios como que, ay, hermano, guarda el video porque estaré con las Clarisas. Y yo, ay, pues claro, es 11 de agosto, día de Santa Sí, Clara de Asís. Eh, esa amiga así es. espiritual que tuvo el santo de Asís, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, todo un signo en nuestra espiritualidad clara. Así es, sí, señor. Que Y bueno, que pues, de esto entendía bastante, ¿no? sí, De la oración contemplativa entendía bastante. sí, 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 100%. De hecho, pues las clarisas se dedican 100% a su oración contemplativa y al trabajo. Bueno, hermano, entonces, ¿de dónde eres? Soy de Entre Ríos, se llama mi provincia acá en Argentina, está al norte de Buenos Aires. Y una vez que entré con los frailes, entré en Buenos Aires, después continué al norte del país, en Salta, y después volví a Buenos Aires todos mis años de formación. Y después, bueno, eh, seguimos así viajando por todos lados, Sí, sí, sí. como es más o menos nuestra vida. Así es, un poco itinerante. Y bueno, también tengo entendido que tú estuviste un buen tiempo en Italia. ¿Qué estuviste haciendo en Italia? Sí, estuve estudiando allá espiritualidad franciscana, estuve tratando de profundizar en una relación de amistad, en realidad porque empezó así, con Ángela de Foligno, una mística nuestra, una relación de amistad y entonces después me puse a estudiarla un poco, ¿no? Primero fuimos amigos y después empezamos a conocernos un poco más. Y así que estuve unos años sí, por allá, ¿no? Profundizando un poco en nuestra espiritualidad.
Ok, y dentro de ese estudio que tuviste, ¿cuáles fueron como tus búsquedas? ¿Cuál era tu intención? ¿Por qué optaste por estudiar espiritualidad franciscana? Aunque bueno, la Mm. respuesta parecería fuera como pues obvia porque eres franciscano, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Es mucho más profundo porque pues tú tuviste la oportunidad de estudiar cualquier otra cosa y bueno, optaste por el franciscanismo y dentro del franciscanismo sabemos muy bien que hay muchos temas, entonces pues me gustaría saber, conocer un poquito cuáles fueron esas búsquedas, tu intención de por qué optar por estudiar franciscanismo. Ujú. Sí, bueno, nosotros en nuestra formación académica no teníamos tanto franciscanismo. O sea, nuestros profesores no habían sido frailes, casi todos eran laicos. Entonces, sobre todo en mi formación teológica, yo intentaba siempre hacer una lectura desde la espiritualidad franciscana. Entonces, a los distintos temas de teología que íbamos abordando, yo iba intentando verlos también en paralelo desde nuestra espiritualidad. Y eso, bueno, me fue naturalmente llevando cada vez más a Francisco, ¿no? Y mucha curiosidad de la experiencia inicial, ¿no? de Francisco y de los hermanos. Lo histórico me parecía importantísimo en el estudio de la espiritualidad, así que me metí ahí. Y después, bueno, con Ángela, por eso, ¿no? Porque ella apareció en un momento importante. Después me interesó muchísimo la mística y, bueno, ella, ¿no? Mística y franciscana, unía las dos cosas que me atraían mucho, así que fuimos por ahí. Hermano, la verdad yo no conozco a Ángela. ¿Quién es Ángela? Ángela de Foligno es una mística que nació laica, nació en el 1248, murió en el 1309 y tuvo casada, no tuvo hijos, eh, y después tiene un proceso espiritual tremendo, muy, muy fuerte. Eh, a ella le llamaron en el medioevo la maestra de teólogos, aunque era semianalfabeta, y eso también es interesante. O sea, estas mujeres accedían a un conocimiento espiritual profundísimo, pero no por el camino el intelectual, digamos, sino por la experiencia, una experiencia más directa. Y de hecho se convirtieron, ella es contemporánea de Catalina de Siena, entonces fueron laicas que se convierten en directoras espirituales de las primeras órdenes. Oye, yo no sabía, la Eh, verdad no la conozco, es la primera vez que la escucho y pues supremamente interesante sabiendo en un momento tan patriarcal, ¿no? Y donde pues era el hombre el que llevaba pues como la autoridad, tanto moral como académica, y saber que en esas épocas surgen mujeres tan valientes, pero también mujeres tan interesantes como pues bueno, Ángela, como Catalina de Siena y como muchas otras mujeres más, pero que también por esa misma historia patriarcal se han quedado como en el silencio y son tal vez desconocidas. Ujú. Sí, sí, son, en el caso de Ángela, silenciada realmente porque el Liber, que es lo único que dicta, porque ella lo dictó a su primo, estaba dentro de los libros prohibidos en lo que sería el Sacro Convento, ¿no? De Asís. O sea, dentro del Sacro Convento estaba la biblioteca y dentro de la biblioteca había un sector de libros prohibidos. Y a ese tenían acceso solamente los que se habían doctorado en teología, ¿no? Que podían acceder, digamos, sin peligro a este tipo de lecturas, porque claro, ella afirma cosas muy fuertes, por ejemplo, que cuando se siente en el seno de la Trinidad, dice ella, como la experiencia de Dios más profunda que tiene, ella de ahí ve clarísimamente que Dios está igualmente presente en el cielo que en el infierno, en un ángel bueno que en un ángel malo, en una obra buena o en un adulterio o en un homicidio. Dios está igualmente presente. Claro, eso para moralistas o teólogos dogmáticos hacía mucho ruido, decía, no, 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 acá hay que aclarar las cosas, o sea, esto no puede ser real. Y ella, así ignorante como era, decía, Dios es la fuente de todo ser, cualquier cosa que exista, Dios tiene que estar presente, porque si no, no podría existir. Hermano, creo que, pues bueno, en la Edad Media una idea como esta es supremamente fuerte, además viene de una mujer, creo que una idea pues en la Edad Media de ese talante
Hoy en día todavía sigue siendo un poco escandaloso y hace un poco de ruido, ¿no? Y tal vez como que cuando lo escuchamos como que uno dice, ¿cómo es posible eso? Sin embargo, también santos más adelante, como Santo Tomás de Aquino, pues va a afirmar lo mismo, ¿no? Como Dios la Claro. fuente de todo ser y nosotros como creación somos un poquito de esa esencia, ¿no? Como que todos compartimos y Claro. venimos de la misma esencia. Sí, sí, de hecho, un monje benedictino que también fue maestro zen, Billy Jagger, él decía que cada uno de nosotros somos formas en las que Dios quiere vivirse a sí mismo, ¿no? Ujú. O sea, o sea, lo más profundo nuestro, nos decía el maestro Eckhart, otro dominico, ¿no? Así místico, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. A mí Mucha esa frase gente, los me místicos, encanta. Una vez estuvimos hablando pues, en conversaciones privadas, no sé, creo que fue como por WhatsApp, y tú me hablaste de eso, ¿no? Como que el fondo de Dios es el mismo fondo. Es una frase claro, supremamente pues, espiritual, mística, profunda, pero a su vez también muy realista, ¿no? Sabiendo que uno de los mm, lugares teológicos por excelencia donde podemos encontrar esa misma presencia de Dios es el sufrimiento, es mi propia miseria. sí, sí, sí. Es la totalidad de lo que soy. O sea, a veces me da la impresión como que nosotros tenemos una idea de plenitud bastante es muy limitada, ¿no? O sea, como que la plenitud es todo bien, ¿no? En cambio, los místicos no tenían problema de reconocer que la plenitud tiene lugar para todo, para el trigo y la cizaña, para todo, ¿no? O sea, no es solo trigo la plenitud, ¿no? La plenitud es la capacidad de que convivan y que vayan caminando juntos trigo y cizaña, ¿no? La divinidad, digamos, que nos habita y nuestra miseria. O sea, todo tiene lugar, en la plenitud todo tiene lugar. Y Qué, eso es maravilloso. qué bonito escuchar eso y creo que también es una realidad muy iluminadora en el tiempo en el cual nosotros estamos viendo como iglesia en este tiempo de sinodalidad, porque precisamente el sino de los obispos que trata sobre la sinodalidad, lo que busca es eso, como que la plenitud de la comunidad, del pueblo de Dios y muchas veces nosotros, a lo largo de la historia, y bueno, no solamente la iglesia, sino pues sabemos de todas las ciencias y de todas las dimensiones y academias y disciplinas, pues han tenido discursos oficiales, pero cuando se habla de estos discursos oficiales, tenemos que reconocer que hay otros discursos que han sido rechazados y silenciados porque no está como en el consenso de la gran mayoría, por lo tanto ellos se ven más como los rebeldes, los disidentes. Entonces, estas ideas que son disidentes, lo que se busca por el consenso general es rechazarlas, excluirlas y más bien que se silencien. Pero en el Evangelio de San Marco vamos a tener un texto supremamente bello que son las obras de caridad donde pues bueno, en la historia pues vamos a ver como una acción moral de que Jesús dice, me diste de beber, me vestiste, eh, me visitaste y los discípulos van a decir, bueno Señor, ¿cuándo te vestimos? ¿Cuándo te dimos de beber? Y cuando tú hiciste esto con uno de mis más pequeños, ¿no? Entonces creo que este texto va a iluminar lo que tú acabas de decir y la realidad que estamos viviendo hoy como iglesia y es que el Señor nos va a mostrar y nos está enseñando que para que nosotros podamos reconocerlo y verlo en nuestro aquí y en nuestra hora, pues tenemos que estar reconciliados con la totalidad del pueblo de Dios, tanto con esos discursos que son los oficiales, pero también estos discursos que tal vez por la historia o porque no hemos sido capaces de comprender la profundidad de sus palabras, los hemos rechazado, ¿no? Entonces, hasta cuando no tengamos esa capacidad de contemplar la totalidad del pueblo de Dios, pues no vamos a poder contemplar cara a cara a nuestro Dios. Entonces, esa es la finalidad de lo que estamos viviendo hoy como iglesia en este signo de la sinodalidad. De hecho, pues hago acá el paréntesis. Si estás interesado
de elevar tu voz, porque tu voz vale la pena ser escuchada, ya que tú eres un bautizado y por medio de ti también habita y suscita el Espíritu Santo ideas interesantísimas. Pues puedes ir a mi perfil y ahí en el perfil vas a encontrar el link donde tenemos estas encuestas, estas entrevistas, donde pues vamos a querer saber de ti, qué relación tienes con Dios, cuáles han sido tus encuentros, si eres practicante, si no eres practicante, si tienes algún comentario, sugerencia, crítica ante la iglesia. Creo que es la primera vez que la iglesia en su totalidad se pone a reflexionar sobre precisamente estos discursos que son o han sido a lo largo de la historia disidentes, que han causado un poco de ruido. Y bueno, hoy quiere escuchar la iglesia sus comentarios, estos discursos, para luego, en un segundo momento, sentarse a reflexionar, a discernir. Pero este discernimiento no va a ser a puerta cerrada, los obispos nada más, por allá el Papa, sino que va a ser un discernimiento comunitario, un discernimiento participativo. Eso es lo que más bonito, pero a su vez también causa más temor y ruido para las personas que tal vez no conocen o que tal vez se deja llevar por falsas noticias por ahí de un sector de la iglesia un poquito más tradicional. Sí, sí, me quedé con lo que decías de esta apertura a la totalidad de los fieles para abrazar y abarcarlo todo, y me parece que con esto que no sé si se dirá en Colombia, pero acá resuena, la caridad bien entendida comienza por casa. Me parece que si no abrazamos realmente, ¿no?, nuestra propia miseria y la totalidad de lo que somos, ¿no? O sea, nosotros somos una mezcla imposible de separar, ¿no? O sea, no somos agua y aceite, somos agua y azúcar, qué sé yo, no sé, o sea, somos cosas que no se puede separar. Y entonces me parece que esta obsesión que hemos tenido a lo largo de la historia de estar separando, discriminando, que es una cuestión muy mental, ¿no?, muy racional, termina no haciendo justicia a la realidad, ¿no? Y en el fondo oponiéndose, digamos, creo yo que el primer rechazado y el primer silenciado en toda esta historia es Jesús, ¿no? O sea, Jesús es silenciado, y es silenciado literalmente porque es asesinado. Porque no era posible que este hombre siga diciendo las cosas que decía. Y una cosa que por ahí dice Fray Marcos, este dominico, Jesús no solamente enseñaba, sino que liberaba, y eso es peligroso. Cuando la gente que enseña libera, ¿no?, eso suena siempre peligroso, porque es mejor tener un grupo de personas que más o menos uno puede manejar, pero que no piensen mucho por sí mismos, ¿no? Y entonces, claro, los místicos rompían con esto y había que silenciarlos, había que, bueno, no sé, a Margarita Porret quemarla, ¿no? Sí, ciertamente muchas veces tenemos una imagen de un Cristo muy romántico, ¿no? Y cuando contemplamos la figura del Cristo, la imagen del Cristo, podemos decir, ay, mira, qué bello este Cristo. Pero en el fondo, ningún Cristo, por más juicio estético que haya tenido el autor, es bello, ya que es una injusticia lo que estamos colgando en nuestras paredes. Bueno, acá no se ve mucho, pero bueno, acá tengo el Cristo, y por más bello que sea, es una injusticia lo que estamos viendo, es el silenciamiento de Dios por causa de algunos que no quisieron escuchar el mensaje liberador del amor. Bueno, hermano, ya hablando un poquito y ya entrando como en tema, nosotros hemos puesto a este diálogo, todos los ríos conducen al mar. ¿De dónde sale esta expresión que me parece sumamente bonita, poética, sensible? ¿Y por qué lo pensaste así? ¿De dónde sale? ¿Qué significa? ¿Y qué se quiere decir con ella? Vamos a ver. Es una pena explicar estas cosas porque se achica el sentido, ¿no? Siempre cuando uno, claro, las poesías de San Juan de la Cruz son mucho más bonitas que la prosa que trata de explicar las poesías, ¿no? Pero me parece que al menos a mí me resuena un poco por el tiempo presente que estamos viviendo. Creo que hay una mayor conciencia de que todas las formas religiosas conducen a un mismo fondo, ¿no?, espiritual, y que es la fuente de todo y de todos. Entonces por eso me parecía, o sea, creo yo que la vocación de todo río
es terminar en el mar, por más que el río sea diferente al mar. O sea, los ríos normalmente son de agua dulce, ¿no? Y terminan en un mar salado, ¿no? Y eso a mí me parece, y se transforma todo, ¿no? Ahí se transforma todo, y el mar no podría ser mar si no fuera por los ríos, ¿no? Y los ríos son mar antes, ¿no?, de ser río, porque son agua, ¿no? Entonces me parece que es algo que a mí al menos me resuena y me hace mucho eco con lo que se está viviendo ahora. Me parece que estamos, como humanidad, en una conciencia creciente de nuestro fondo. Y nos estamos encontrando que, para una sorpresa preciosa, todos tenemos el mismo fondo, ¿no? Las formas religiosas pueden ser muy diferentes y eso es una maravilla, es una riqueza, ¿no? De hecho, cuando se distingue entre religión y espiritualidad, se dice religión, hay cientos, la espiritualidad es una sola, ¿no? Y eso creo que es lo que se me venía a la cabeza cuando pensaba, bueno, las religiones son los ríos, ¿no? La espiritualidad es el mar, y todo nos conduce ahí, ¿no? Cualquier forma religiosa nos conduce ahí. Y cada uno tiene que ser fiel a su forma religiosa, está muy bien, ¿no? A su forma religiosa o a su tradición, ¿no?, espiritual, eso está muy bien, ¿no? Eh, pero creo que estamos como en una conciencia creciente de que todos caminamos hacia lo mismo y entonces puede haber muchísimo más diálogo. Estamos en un tiempo diferente a los anteriores. Antes hacía mucho hincapié en la diferencia y teníamos que distinguirnos. Y yo soy católico y me tengo que distinguir del protestante, y me tengo que distinguir del musulmán, y me tengo que distinguir del judío, y me tengo que distinguir de todas las tradiciones orientales. Hoy en día hay mucho más conciencia de la unidad y se celebra esa unidad. Y bueno, se camina en la diversidad, pero desde esa conciencia de la unidad. De pronto, bueno, terminamos como cumpliendo el deseo de Jesús, ¿no?, de Juan 17, que todos sean uno, ¿no? Sí, Y eso es... cuando hablamos de unidad, lastimosamente relacionamos la unidad con la uniformidad, pero en la Claro, uniformidad pues nunca va a haber riqueza. La unidad siempre se va a relacionar en la riqueza de la diversidad, y esa diversidad es reconciliada precisamente por esa espiritualidad, por el espíritu es el que reconcilia esos puntos. Y bueno, ya que pues hablábamos de esos discursos oficiales y estos discursos que son un poquito silenciados, precisamente lo que busca ahorita la iglesia es en esa diversidad, pues buscarla por medio de la guía del Espíritu Santo, esa reconciliación. Y bueno, y hacia dónde vamos, hacia qué norte, y pues siempre vamos a terminar, como tú bien lo acabas de decir, en el mar, que es el mismo amor de Dios, ese amor que es infinito y magnífico. Bueno, y hablando un poquito de eso, de todos los ríos llegan al mar, ¿tú quieres decir con esta expresión que hay salvación fuera de la iglesia? por supuesto, sí, absolutamente. Pero eso lo dice la iglesia ya hace rato, ¿no? O sea, el fuera de la iglesia no hay salvación ya quedó superado, digamos, gracias a Dios, hace bastante. Hermano, porque Eh, entonces todavía hay personas que siguen pensando que la única forma de salvarse es dentro de la iglesia. claro, no. O sea, me parece que eso iría contra nuestro ser católico, ¿no?, nuestro ser universal, porque hemos entendido la catolicidad de una manera muy particular, ¿no? O sea, hemos entendido la catolicidad como de un grupo reducido, negando la universalidad, ¿no?, a la que tiende, reconociendo, ¿no?, la universalidad. O sea, bueno, nosotros somos cristianos y bueno, y católicos porque nos tocó nacer en una comunidad cristiana y católica y occidental. Si hubiéramos nacido en otro lado, seguramente tendríamos otra expresión de fe, otra forma religiosa. Pero por eso creo yo que, Karl Rahner decía en el siglo pasado, que este siglo será cristiano. Él decía, el cristianismo del siglo XXI será místico, decía, o desaparecerá, o dejará de ser, ¿no? Porque es un profeta, ¿no? Porque es real. Yo creo que el cristianismo está ganando el misticismo como muchísimas corrientes espirituales. Y entonces nos encontramos
encontramos con otras corrientes espirituales, cada uno desde su tradición, hablando un lenguaje en el que nos entendemos muchísimo más. Y decimos que esto sí es una buena noticia. Porque, el pensamiento único en realidad no existió jamás. Cuando Jesús apareció, en el judaísmo había muchísimas formas religiosas del judaísmo. Después, dentro del cristianismo también hay muchísima diversidad. Dentro de nuestra familia franciscana, ¿no? Por ejemplo, Duns Scoto afirmando la Inmaculada Concepción con fuerza y justificándola, y Pedro de Juan Olivi diciendo todo lo contrario con argumentos igualmente válidos. Santo Tomás estaba en contra de la Inmaculada Concepción. O sea, el pensamiento único en la Iglesia jamás estuvo, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Es imposible. Hoy, entrando un poquito en el tema de la ciencia, el otro día hace un tiempo escuchaba que un psicólogo nos decía que Freud decía que cuando dos personas piensan igual, hay una que está pensando por la otra, porque no es posible que dos personas piensen igual. Eso en espiritualidad pasa lo mismo, en religión pasa lo mismo, ¿no? O sea, es imposible, el uno es tan inmenso que lo habita todo, pero es inabarcable. Entonces, pretender que yo abarco el uno y que me pertenece, y que la verdad, digamos, me pertenece, creo yo, hoy por hoy, mucha ignorancia. Creo que basta abrir un poquito los ojos como para darnos cuenta, esto que dice el concilio, que las semillas del verbo están esparcidas por todos lados. Y eso es maravilloso. Y ante esa ignorancia, ¿qué debemos de hacer? Vos sabés que Ángela de Foligno, que era semianalfabeta, ella decía que no hay peor pobreza que la ignorancia. Naturalmente no se refería a una iluminación intelectual, se refería a la experiencia profunda de Dios. La ignorancia más grande es la ignorancia de quiénes somos. O sea, nosotros nos hemos obsesionado tanto con el pecado, con la fragilidad, con todo eso, que nos hemos olvidado de que somos imagen y semejanza de Dios, que somos reflejo de Dios, que nuestro centro, nuestro tesoro, que está en vasijas de barro, pero que es un tesoro, es divino. Nuestro núcleo, nuestro centro es divino. Nuestro fondo es divino. La ignorancia es ignorar eso. Hay algunos teólogos que ahora hablan del pecado original, no como una cuestión de desobediencia, sino como pérdida de memoria de lo que verdaderamente somos. Y eso creo que es muy bonito. O sea, claro, el pecado original es habernos olvidado de lo que verdaderamente somos. El estado de gracia sería ir recuperando la memoria de lo que verdaderamente somos. Sí. Somos más, o sea, somos divinos en esta humanidad, ¿no? En esta fragilidad. Entonces quizás sea el tiempo cuando dicen, bueno, es un tiempo donde la experiencia mística, dice Javier Meloni, no es una cosa que está al final. La experiencia mística hoy por hoy está al inicio de cualquier proceso espiritual, que es el reconocimiento de lo que somos. Una vez que reconocemos lo que somos, entonces podemos caminar. Qué profundo eso, y ciertamente, digamos, pues bueno, cuando uno empieza a estudiar un poquito la encíclica Laudato Si, precisamente cuando se llega al pecado original, es precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Creo yo que el pecado original desde la ecología es precisamente olvidar o no querer aceptar lo que somos y por el contrario transgredir nuestros límites, sabiendo que nuestro mayor límite es la mortalidad. Cuando el hombre quiere sobrepasar esa mortalidad, transgrede sus límites y al transgreder los límites, pues quebranta todo el orden cósmico, quebranta todo ese equilibrio introducido por la sabiduría de Dios en el momento de la creación. Entonces, pues qué bonito saber y leer el pecado original como ese olvido de nuestra identidad, de lo que somos como creación. Fíjate que desde ahí, ¿no? Desde la Laudato o desde el Cántico de las Criaturas también, o sea, la ignorancia sería, hoy por hoy, que ahí de nuevo la ciencia, gracias a Dios, nos sale al encuentro, es ignorar que somos uno, no solo entre los seres humanos, o sea, somos uno con toda la creación, con todo, con toda la vida somos uno.
y estamos absolutamente intercomunicados y nos necesitamos totalmente. Thich Nhat Hanh habla de el interser. Él dice, no somos, intersomos. Intersomos con todo. Entonces la ignorancia que hace que uno actúe de una manera separada, digamos, es justamente eso, ¿no? Me lleva a un comportamiento que va en contra de mí mismo. Cuando yo voy en contra de la naturaleza o en contra del otro, en realidad voy en contra de mí mismo porque somos uno. Y Sí. eso es precioso. O sea, el fundamento es eso. No es que tenemos que llegar a ser uno. Somos uno. Tenemos que recuperar la memoria de lo que somos. Sí, sí, sí. Muy también muy platónico, ¿no? Recordar ese mundo de las ideas. Bueno, y ya avanzando un poquito más en nuestra conversación, hablábamos que actualmente el hombre siempre quiere dividir, ¿no? El hombre siempre quiere fragmentar y esta fragmentación, digamos que se puede ver en dos sentidos. Un sentido positivo, un sentido negativo. El sentido positivo es en cuanto a la división, pues cuando existe esa confrontación, oye, no estoy de acuerdo, pues genera riqueza, genera diversidad y esa diversidad va a lo que va a lograr y procura es precisamente el avance, el desarrollo para una meta, o sea, es como el crecimiento mismo, ¿no? El crecimiento se da es en la división. De hecho, cuando nosotros nos ponemos a ejercitar nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es romper los músculos para que crezcan, ¿no? Cuando, digamos, uno empieza a levantar pesas, al día siguiente está que no puede, que le duele el brazo, que le duele las piernas, y ese dolor es precisamente porque rompiste los ligamentos, rompiste tus músculos, son pequeñas fracturas que tienes ahí, precisamente para que crezca más el músculo y cada vez sea más fuerte. Entonces es como esa primera opción de división como crecimiento. Y la segunda opción es esa, digamos, negativa, que es en cuanto a la división, oye, yo no estoy de acuerdo, pues te silencio y te callo. Y en la actualidad el hombre contemporáneo, occidental, tiende mucho a eso, a esa fragmentación negativa, a esa división negativa. Si tú no estás de acuerdo conmigo, pues te silencio. Si tú no piensas como yo, pues no te quiero escuchar. Y vamos fraccionando eso. Y de hecho, no solamente en nuestra sociedad, sino con nosotros mismos, vamos dividiendo el espíritu y la carne. Pues bueno, esta tendencia viene de unos años atrás, pero actualmente pues creemos que el espíritu es una cosa, que la carne es otra cosa, e inclusive son cosas totalmente irreconciliables. Y por lo tanto también nuestras disciplinas, nuestras búsquedas también están trazadas por esta división negativa. Y llegamos a un punto donde creemos que la religión va en contra de la ciencia. Entonces, ¿cómo podemos decir, mi querido hermano, qué relación tiene la ciencia con la religión? ¿Son discursos totalmente contrarios? ¿O cómo podemos encontrar esa unidad en esos discursos que al parecer son tan diferentes y tan distintos? Sí, bueno, me parece que la pelea de siempre ha sido entre religión y ciencia, pero no entre ciencia y espiritualidad. O sea, la ciencia y la espiritualidad han sabido dialogar. La religión con la ciencia no, porque la religión ha avanzado con creencias que cuando la ciencia tocaba esas creencias y las contradecía, se sentía que el sistema de creencias propio de la religión caía. Y entonces empezaba una actitud apologética de que no, ¿cómo defendemos esto? La cristiandad, por ejemplo, ¿cómo la defendemos? Y eliminando todos los que vayan en contra de alguna de las creencias que tiene este sistema de cristiandad, ¿no? Entonces me parece que actualmente, ya desde Benedicto, ¿no? Hay una actitud muy diferente con la ciencia. En Benedicto un poquito más a las ciencias humanas, ¿no? Acordate que Benedicto fue el primero que en el encuentro interreligioso por la paz en Asís llamó a una no creyente, Uh-huh. una filósofa francesa, que ella después comentó que formaba parte de un grupo de reflexión que el Papa Benedicto había creado en el Vaticano
para dialogar sobre un nuevo humanismo. Y ella decía, los pensadores laicos no habíamos logrado encontrarnos para poder dialogar esto, y lo hizo el Papa. O sea, el Papa convocó a esta gente, que no creyentes, y con algunos creyentes también, para dialogar sobre un nuevo humanismo. Y el Hermano, Papa un Francisco, paréntesis para ahí, antes de seguir avanzando, ¿qué es el espíritu de Asís? ¿Por qué se da esta discusión? ¿Por qué el Papa invitó a una no creyente al tren de Asís? Entonces, rápidamente, ¿qué es ese evento del espíritu de Asís? bueno, Juan Pablo cuando pensó, ¿no?, esto, lo pensó naturalmente en un encuentro de oración por la paz. Y entonces era la oración y el gesto de unir todas las expresiones religiosas que más o menos se conociesen para juntas rezar por la paz. Ya eso era un avance, pero impresionante, impresionante. Pero Benedicto da un paso más y dice, la paz se construye no solo con la oración de los creyentes, sino también con la voluntad de los no creyentes. Pero espérate, Y entonces, creyentes, entendido, creyentes de todo tipo, ¿no? Eso es lo bonito del espíritu de Asís, de este evento, que se reunieron de todas las religiones para orar por la paz. Continúa. exacto. Y entonces, claro, le llama a esta filósofa y ella expresa también su pensamiento sobre la paz y sobre la construcción de la paz. Lo critican un montón. Y dice, ¿cómo puede ser de que para un encuentro donde se va a rezar por la paz llamen a un no creyente? Y la respuesta de Benedicto fue, los no creyentes nos ayudan a purificar nuestra fe. Que me parece grandioso. O sea, los no creyentes nos ayudan a purificar nuestra fe. Yo completaría hoy, ¿no? O sea, le sumaría, no completaría, sumaría a esta expresión, los no creyentes nos ayudan a purificar nuestra fe, con los creyentes de otras tradiciones religiosas o tradiciones espirituales nos ayudan a purificar nuestras prácticas de fe. Y ahí entra lo de Oriente después, ¿no? O sea, yo creo realmente que en este mundo tan globalizado nos estamos ayudando tremendamente, tremendamente, porque estamos aportando, ¿no?, unos a otros y vamos purificando nuestra experiencia espiritual de una manera preciosa. Y la ciencia, al no sentirse atacada, bueno, Francisco, el Papa Francisco, ha expresado que la Iglesia no puede ir en contra de nada que la ciencia, ¿no?, compruebe con datos firmes. Eso es un paso inmenso, imagínate, o sea, de oponernos hace 600 años a Copérnico absolutamente, ¿no?, y condenarlo, y a Galileo, a decir que la Iglesia no va a oponerse a lo que la ciencia corrobore científicamente, ¿no?, con datos ciertos, ¿no?, con datos firmes. Entonces yo creo que hay un acercamiento, la religión se va como espiritualizando en el mejor de los sentidos y se va como redimiendo la religión por la espiritualidad. Y se va abriendo naturalmente a la ciencia como se va a ir abriendo a otras expresiones religiosas, ¿no?, y tradiciones. Y en ese sentido, querido hermano, en esa apertura, ¿por qué tenemos tanta dificultad de reconciliarnos con Oriente? ¿De dónde viene ese, ese estigma que todo lo de Oriente es negativo y por lo tanto hay que rechazarlo? Uh-huh. Y yo creo que también por lo mismo que decíamos hoy de la ignorancia. Nosotros tenemos una tradición muy larga dentro de nuestra tradición católica de demonizar lo que desconocemos. O sea, yo lo desconozco, como me da miedo, el temor ha estado muy vinculado con el mal, con la idea de mal, entonces lo demonizamos. En vez de hacer el esfuerzo de adentrarnos y escuchar un poco más y a ver qué significa esto. Thomas Merton, ¿no? Hay gente que naturalmente lo ha hecho, un montón, bueno, Billy Jagger, ¿no? Griffith, un montón de gente lo ha hecho en el siglo pasado, que han sido también muy silenciados y que se los está rescatando ahora, recuperando ahora. Pero para mí, el rechazo viene por el desconocimiento.
cuando realmente, yo ahora estaba leyendo un librito, ¿no?, de Thich Nhat Hanh, un monje budista, porque él tiene un acercamiento tremendo al cristianismo, ¿no? Y él dijo, bueno, Jesús es uno de mis antepasados espirituales, ¿no? Dice, sí. Y yo leí algunas cosas que él dice de Buda, o de la budeidad, como le dicen ellos, y yo digo, esto tranquilamente se puede hablar, decir lo mismo en términos cristianos. Y eso es precioso, porque uno escucha y dice, claro, estamos diciendo lo mismo dentro, con los que dentro de la propia tradición. Pero yo creo que el punto es el desconocimiento. Cuando nos conocemos un poco más, nos perdemos el miedo y nos enriquecemos. Sí, sí, lastimosamente, realmente el peor enemigo de nosotros es la ignorancia y no tener la intención de aprender un poquito más, de ir un poquito más allá, de abrirnos a esa totalidad abarcante y ver lo bello y la riqueza que tiene la diversidad que tanto hemos hablado hoy y precisamente hasta el punto de que nosotros no seamos capaces de reconciliarnos con lo diferente, pues no vamos a ser plenos y no vamos a poder encontrar realmente la felicidad ya que pues hablabas de Buda y de todo esto. Ahorita estoy leyendo un libro supremamente interesante que se llama Rasgos Alterados y es una investigación científica, es una investigación psicológica de dos psicólogos en el 70, hace muchos años atrás, de la Universidad de Harvard, pues en el Reino Unido. No, no te escucho. Ya. ¿No me Ya, escuchás? ya, mucho Ahora, mejor. Sí, ok. entonces te decía que es una investigación como el 70, donde estos dos científicos de Harvard empezaron a estudiar desde la psicología a los monjes Zen, ¿no? Pues se preguntaban qué hace la contemplación, qué hace esa meditación en el cerebro y en la psiquis del ser humano, y precisamente descubrieron, y por eso que se llama así, rasgos alterados, que por medio de estas prácticas de contemplación, eh, se alteran los rasgos de la personalidad. Es algo interesantísimo. Obviamente cuando ellos empezaron a estudiar esto, pues recibieron muchas críticas y se pusieron mucho porque precisamente en ese momento como que la religión y esas prácticas espirituales no iban muy de la mano con la ciencia y entonces como que la academia como que dijo, no, ustedes que se van a poner a hacer eso no entra dentro de nuestro discurso, eso no entra dentro de nuestro campo de investigación, pero ellos dijeron, sí, sí entra y precisamente pues encontraron algo supremamente interesantísimo pues es algo supremamente bonito porque por medio de estas prácticas espirituales vamos a dominar, digámoslo así, o sí, como a controlar nuestras emociones y tantas hormonas que va a gestionar el ser humano para poder adaptarnos ante los factores de estrés. Y bueno, es un montón, no les voy a hablar más del libro, pero precisamente creo que este libro pues cae como anillo al dedo en este diálogo que estamos escuchando, cómo Oriente se reconcilia con Occidente, cómo la ciencia se reconcilia con la espiritualidad. Claro, sí, sí. Sí, de esto mismo habla Nazaret Castellanos, también una neurocientífica española, ¿no? Haciendo alusión a ese, a ver, ese estudio, ¿no? Con monjes tibetanos habían hecho un estudio también, que fue muy sorpresivo, muy fuerte, porque, bueno, ahora se habla de que tenemos como tres centros neuronales fuertes, ¿no? El cerebro, el corazón y los intestinos. Y entonces en la meditación que se pusieron a estudiar, así a monitorear a estos monjes tibetanos y a medida, o sea, uno considera que cuanto más meditas, más armonía hay, debería haber entre los tres centros. Y eso fue la hipótesis. Pero se encontraron que a medida que se meditaba con mayor profundidad, el sistema, digamos, neuronal del corazón se iba desvinculando del cerebro. Y entonces dijeron, pero ¿cómo puede ser? O sea, que se vuelva más autónomo el del corazón. Y empezaron a ver que el sistema neuronal del cerebro es el más egoico, el que está más centrado en el ego. Y el sistema neuronal del corazón es el más universal.
Entonces, a mayor profundidad en la meditación, uno se vuelve, diríamos en cristiano, más caritativo, más universal, porque se va desvinculando, se va cortando un poco el mandato mental, ¿no?, que te obliga a pensar en vos, en vos, en vos. Eso es maravilloso, porque uno lee el Evangelio y la exhortación de Jesús, amar y demás, y ves que la ciencia te está diciendo, mirá, el camino, para hacer esto que aparentemente es imposible, el camino es simplemente meditar. Ir meditando cada vez más profundamente, contemplar, diríamos en términos más cristianos, o sea, y también ahí hay un montón de formas y todo, y que no importan, o sea, la mejor forma es la que más me ayuda, y punto, ¿no? Sí, No hay una... en otras palabras, entre más meditamos, más empáticos somos, más caritativos somos, porque precisamente nos abrimos a la experiencia misma de la alteridad, ¿no? Del otro, porque precisamente cuando nosotros tenemos estos ejercicios de oración profunda, lo que vamos a descubrir en este momento es quién soy yo, y cuando descubro quién soy yo, pues a su vez también voy a descubrir quién es el otro. Y es por eso que nos vamos a volver más empáticos, más universales, como tú lo decías. Ciertamente creo que es una verdad y Oriente nos lleva años luz, siempre ha sido así, en este término de la meditación, en el término de la contemplación. De hecho, los padres del desierto se iban precisamente al desierto a buscar estas fuentes de Oriente en sus vidas occidentales, 100%, ¿no? Huían de la polis, de lo que era Occidente, para adentrarse en el desierto, en ese mar infinito de la meditación, la contemplación, bebiendo de los monjes orientales. Es que nosotros, pues, yo no sé, hay algo muy curioso y siempre que quiero pensar y no tener respuestas, yo siempre me pregunto por qué todas las religiones o la gran mayoría de las religiones vienen de Oriente, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó en Oriente? ¿Qué hubo en Oriente? O sea, el cristianismo viene de Oriente, ¿no? Jesús nació en Oriente. Pero el hombre occidental olvidó eso y precisamente pues sataniza y estigmatiza todo lo que viene de Oriente, olvidándonos que nuestra religión viene de Oriente. Sí. Y es nuestra naturaleza también, por lo tanto, no hay que tener miedo a hablar de meditación, porque es una práctica 100% cristiana. Obviamente, los tibetanos, los maometanos, los hinduistas, pues tienen sus prácticas también, pero nosotros como cristianos también respondemos a estas lógicas, porque nosotros también venimos de Oriente. Y es precisamente, es bello, y creo hoy que el hombre contemporáneo busca precisamente por medio de estas prácticas, ampliar su universalidad, como tú bien lo decías, por medio de esa conexión con el corazón y con Dios, ¿no? Con la espiritualidad. Sí, y que es precioso encontrar a veces cuando comparto con la gente sí, digamos en charlas o cursos o demás, yo suelo por una cuestión de fidelidad académica hablar de los autores, decir quiénes son y de dónde vienen. Y últimamente digo, pucha, esto está siendo un obstáculo. O sea, si yo le digo a una persona, esto es de un místico sufí, ¿no?, que es un místico musulmán, ya nos ponemos en alerta. Y lo que dicen es precioso. O sea, si yo no dijese nada, si yo no dijese de dónde viene, tranquilamente pasa por algo profundamente cristiano. Porque en el fondo de todas las tradiciones espirituales es el mismo. Entonces, esta gente que abreva la sed que tienen y se alimenta de eso, terminan siendo universales. Lo que hace, para mí, lo que hace a Francisco le da ese tinte así universal, es su experiencia mística, que dice cosas tremendas. El cántico, que a veces uno lo interpreta medio románticamente, es un mensaje fuertísimo. O sea, el cántico, Francisco reconoce que el ser humano cortó su alianza con Dios por la ignorancia, ¿no? Sin embargo, las criaturas no. Las criaturas permanecieron unidas, ¿no? Y entonces ellas pueden interceder por el ser humano para reconciliarnos con Dios. Por eso el hombre no es digno de hacer mención de Dios.
pero todas las criaturas lo pueden alabar. Y todas las criaturas van a llevar en un proceso de reconciliación o de recuperación de la memoria, ¿no? Van a llevar al hombre a reconciliarse con Dios y con todo, porque es una sola cosa. Entonces yo creo que lo que nos da universalidad, en el fondo catolicidad, es justamente ir a esa fuente, ¿no? Tenía un textito de Jagger que me parece interesante. Él dice, tenemos que avanzar hacia nuestra fuente auténtica, nuestra naturaleza verdadera, nuestro núcleo divino, o como lo queramos llamar. Toda la moral impuesta desde el exterior parece estar condenada al fracaso. Aunque necesitemos leyes, tenemos que ir a nuestro fondo divino. Y eso me parece precioso. Yo creo que es algo que nos hace bien, ¿no? Es algo que nos reconcilia y no nos aleja en absoluto a nuestra tradición. Al contrario, yo creo que nos lleva al corazón de nuestra tradición, superando muchas cosas que se nos fueron pegando naturalmente en 2000 años de historia. O sea, es imposible pasar por todo lo que pasamos sin que se nos pegue nada. Es imposible. Se nos pegó un montón de cosas y cada cierta cantidad de años hay que pegarse un sacudón, ¿no? Como para recuperar un poco de esencialidad, me parece. Sí, 100%. Y precisamente creo que es el tiempo de Dios, el tiempo de gracia, lo que estamos viviendo en la actualidad con nuestro Papa Francisco, es ese sacudón de todas esas cosas que tal vez no nos deja avanzar y crecer y precisamente construir el reino de Dios aquí y ahora. Bueno, mi querido hermano, creo que ya llegamos al final de nuestro live, ya llevamos aproximadamente 52 minutos dialogando, se pasó volando el tiempo y creo que es bueno ir cerrando. Entonces, a modo de conclusión, palabras cortas, ¿qué hablamos hoy y a qué nos quieres invitar, hermano? Bueno, yo creo que fundamentalmente a que nos abramos, a que confiemos y nos abramos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo precioso, precioso. Y voy a terminar con algo que a mí me gusta un montón. Al final voy a decir de quién es, pero lo voy a leer ahora. Dice, hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y cava de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor, y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Eso es de Ibn Arabi, un místico sufí musulmán, pero que cuando murió Ibn Arabi en un pueblito interreligioso, tremendamente religioso, fueron todas las confesiones religiosas que había en ese pueblo a despedir a Ibn Arabi porque lo experimentaban propio. Y estamos hablando de 1200. Me parece que hay muchísima riqueza que solamente vamos a poder aprovechar en el pasado y en el presente si nos abrimos. Bueno, hermano, muchas gracias. ¿Y qué te parece si terminamos con una oración y la bendición? ¿Cómo no? Dale. Anda vos y yo doy la bendición. De la oración y todo adelante. Bueno, Elisa, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor Jesucristo, por este momento en que hemos podido compartir como hermanos, hemos podido compartir, iluminar nuestras conciencias, la profundidad de nuestro ser con estos temas tan maravillosos y tan necesarios en nuestra actualidad. Te pedimos que envíes esa luz del Espíritu para que podamos iluminar las oscuridades de nuestra ignorancia y así poder con su fuerza y con su sabiduría abrirnos a la espiritualidad y a la realidad de la totalidad, esa totalidad que eres tú, amado Padre. Por eso también te queremos pedir humildemente que consagres en esta noche todo lo que somos y que seamos alabanzas vivas para el Creador, que todas nuestras acciones sean unidas a una sola alabanza, la alabanza de la creación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno,
Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, muchas gracias por este espacio. Realmente creo que fue muy Muchas fructífero, gracias. muy interesante. El espacio va a quedar guardado, obviamente, en mi perfil. Así que si les gustó, si les llamó la atención, pueden compartirlo con mucho gusto. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego.